En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Amados hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Privilegio para mí es anunciar el Evangelio a ustedes y a toda persona. Cuán grande privilegio es predicar y enseñar el Evangelio de Jesucristo a multitudes, a reyes, a reinas, a plebeyos, a sabios y no sabios, a pobres, ricos, a letrados e iletrados. A todos tenemos que predicar el Evangelio y enseñar el Evangelio. Y para mí es un honor el hecho de que usted me escuche. Qué bueno que Dios ha puesto en nuestros corazones hambre y sed de su palabra y que esto nos impulse a nosotros a leer su palabra, a estudiarla y aplicar estos principios de su palabra a nuestras vidas para que nos vaya bien, para que podamos vivir de una manera correcta y para que agrademos al Señor haciendo siempre su voluntad. Hoy hablaremos de la otra marca. Además de que el Señor nos llama a todos nosotros a creer en Él, a seguirle a Él, a negarnos a nosotros mismos, porque estas son las condiciones esenciales para ser un verdadero cristiano o para ser un verdadero discípulo. Al ver las multitudes, el Señor desconfiaba de esas multitudes. Ustedes me siguen, ustedes me buscan, dijo el Señor, porque se han hartado, porque han comido. Trabajad, dice, por la comida que a vida eterna permanece, no por la comida efímera de este mundo, porque no solo de pan vive el hombre, más vive el hombre de toda palabra que de la boca del Señor sale. Así que hoy vamos a hablar de otro requisito, o más bien es otra marca, evidencia de que somos o no somos cristianos. Bien, las marcas que hemos visto es creer en Cristo, y es una fe que proviene de Dios como don cuando nosotros nos entregamos totalmente al Señor y le recibimos primeramente como el Señor de nuestras vidas y como el Salvador de nuestras vidas. En segundo lugar, estuvimos viendo que el Señor nos llama a un compromiso y que si una persona dice que es cristiano y no manifiesta ese compromiso de por vida con Cristo para ser fiel, para seguirle y hacer su voluntad, es evidencia de que aunque asista a un templo cristiano y participe de la liturgia y del culto cristiano, esa persona no es salva, no es cristiana. Repito, soy así de radical porque Cristo establece estas condiciones. Si alguno quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y sígame todos los días, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Está condicionada esa corona de la vida a la fidelidad, o sea, a mantener nuestra fe y compromiso con Cristo hasta la muerte. Pero Cristo llamó a la gente discípulos. Y Cristo dijo, síganme. Un discípulo era aquel que seguía el ejemplo de su maestro.
y que seguía los principios que su maestro enseñaba y que el maestro mismo los practicaba en su propia vida. El maestro era el que ejemplificaba las enseñanzas que salían de su boca. Por eso Jesucristo dijo: ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Así que otra de las evidencias de que somos verdaderamente cristianos es cuando voluntariamente nos sometemos a la palabra del Señor, a sus principios. El ministerio de Cristo, el principal ministerio de Cristo era ser maestro. Él enseñaba la palabra de gracia, de bondad, de vida eterna, surgía de los labios de Cristo. Y todos sus discípulos de día y de noche estaban bajo la enseñanza y la instrucción que Cristo les daba. Y Cristo les exhortaba no solamente a escuchar esta palabra, sino a ponerla en práctica. ¿Por qué no hacéis lo que yo os mando?, les decía. ¿Por qué ustedes me llaman Señor y no reconocen mi señorío, mi autoridad y poder sobre ustedes? Porque ustedes no hacen lo que yo les estoy ordenando. Entonces, esa es otra de las marcas. Una persona puede decir: yo soy cristiano, puede ir a la iglesia, diezmar, ofrendar, participar de la liturgia que todos los domingos se practica en ese templo y en esa determinada iglesia local, y puede incluso escuchar con atención la palabra que se está predicando. Pero esa palabra hay que ponerla en práctica. Hay que vivirla, hay que obedecerla, hay que entender que nosotros tenemos que amoldar nuestra vida, que nuestra vida tenga un cierto estilo y forma sometido a la palabra del Señor. Entonces decimos que somos cristianos porque también nos sometemos a las instrucciones, a las enseñanzas y principios que la Biblia, los 66 libros de la Biblia contienen para que nosotros podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Siempre he dicho que el logro más grande que un cristiano puede tener en esta vida respecto a Dios y a Cristo es hacer la voluntad del Señor. Es lo máximo y es ciertamente para mí el objetivo máximo, la meta que tenemos que alcanzar. Cristo dijo: yo he sido enviado para hacer la voluntad de aquel que me envió. Por eso me ama mi Padre, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre. Y aún estando en el momento más difícil de su vida, en el Getsemaní, Él oró y dijo: Señor, que se haga como tú quieres, no como yo quiero. Por eso Cristo estuvo enfatizando todo el tiempo que Él estaba sometido a la voluntad de su Padre. Así, de esa misma manera, todos los días debemos de recordar y todos los días debemos de reiterar nuestro compromiso con el Señor de someter nuestra vida y de amoldar nuestra vida a los lineamientos bíblicos, a las palabras y doctrinas y enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Esa es una evidencia de que ciertamente nosotros somos cristianos.
Un cristiano no es el que va a la iglesia y se sienta y canta. No, eso no es ciertamente verdadero cristianismo. Eso simplemente es participar de una liturgia, habiendo tantas liturgias en tantas iglesias. ¿Qué es en sí lo que determina la identidad de un cristiano? Una de las cosas que determina la identidad de un verdadero cristiano es aquel que se somete a la voluntad de Dios. ¿Y cómo puedo yo hacer la voluntad de Dios? ¿Dónde encuentro yo la voluntad de Dios? ¿Puedo yo conocer la voluntad de Dios? Sí, allí está la voluntad de Dios plasmada en los 66 libros de la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Nuestro deber es leer, estudiar, meditar en las Sagradas Escrituras todos los días y también poner en práctica esos principios. Porque el Señor dice, ¿por qué me llaman Señor si no hacen lo que yo les estoy ordenando? ¿Ah? Y el Señor en la Gran Comisión dice, enseñándoles que guarden todo lo que yo les he mandado. Tenemos que guardarlo. La palabra guardar significa poner por obra, poner en práctica, incorporar los principios bíblicos, las enseñanzas de Cristo a nuestra vida, de tal manera que nosotros vivamos conforme a las palabras, a las enseñanzas y mandamientos que el Señor nos da. Y esto está íntimamente también vinculado con otra de las marcas de un verdadero cristiano, que es el amor a Dios. Por eso es que Cristo dijo, si ustedes dicen que me aman, si de verdad me aman, entonces ustedes tienen que guardar mi palabra. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que cada vez que nosotros, usted y yo, queremos saber si amamos a Dios, nosotros podemos saber si amamos a Dios o no lo amamos. Cada vez que nosotros leemos, estudiamos o escuchamos sus mandamientos y sus palabras, y si los ponemos por obra y los guardamos y los obedecemos, esa es una evidencia esencial, básica, de que somos cristianos, que hemos nacido de nuevo, porque el que ha nacido de nuevo ama a Dios. Juan dijo, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Constantemente Juan en sus epístolas y en su evangelio nos habla de que el amor a Dios está vinculado con la obediencia a sus mandamientos y a sus palabras. Creo que una de las grandes debilidades de nosotros es la desobediencia a los mandamientos del Señor. Tenemos que aprender a obedecer. Esta es una disciplina. Cuando nosotros estábamos en el mundo, vivíamos en desobediencia a los mandamientos de Dios. Ni siquiera conocíamos los mandamientos del Señor. Ahora somos estudiantes, somos discípulos, seguimos a Cristo. Y seguir a Cristo como maestro implica someternos a sus enseñanzas, a sus doctrinas, a su teología, a sus consejos, a sus instrucciones. Eso significa ser verdadero cristiano y verdadero discípulo. Por eso usted cuando va al templo, mira allí que el púlpito está en el centro, en un lugar más alto y en el mero centro de ese lugar. ¿Qué implica eso? Que allí, que en el cristianismo se hace énfasis no tanto a liturgias, sino más bien énfasis a la enseñanza y la predicación de la palabra.
En la cultura judía se construyeron multitudes, miles de sinagogas en todo lugar que habían 2, 3, 4 familias de judíos, construían ellos una sinagoga y allí el punto central y principal de la liturgia en la sinagoga eran las escrituras. Las escrituras. El punto principal del ministerio de Cristo eran las escrituras. Cristo decía, escrito está, escrito está. ¿No habéis leído, decía el Señor, lo que la escritura dice? Entonces toda la vida de Cristo estuvo centrada en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios revela la sabiduría divina y la voluntad de Dios, que es buena, agradable y es perfecta. Así que si un cristiano dice, si una persona dice que es cristiano, pero no ama la palabra, no lee la palabra, no la estudia, no medita en la palabra, no tiene interés en saber cuál es el pensamiento de Dios o qué es lo que Dios quiere de él. Y si esa persona no obedece los mandamientos de Dios, esa es una evidencia que no ha nacido de nuevo, que no es cristiano. Recuerde, mi intención no es cuestionar su fe, sino que mi intención es afirmar su fe verdadera según las marcas y las señales que la Biblia establece. Una de las identidades de un verdadero discípulo y cristiano que señala a Cristo, una de las marcas y de la identidad de un cristiano es el amor. Dice, en esto conocerán que sois mis discípulos. Fíjese bien, en esto la gente del mundo conocerá. Y no solamente el del mundo, sino también nosotros, los cristianos, conoceremos si el que está a nuestra derecha, a nuestra izquierda, en el templo, si verdaderamente es discípulo o no de Cristo. El Señor dice, en esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Y este es un nuevo mandamiento que les doy, ¿verdad? Que os améis los unos a los otros como yo os he amado, con amor divino. Así que el amor viene siendo una marca, una identidad para el creyente. Si en la iglesia hay personas que no aman, ¿cómo podemos nosotros saber si son salvos o no? Si han nacido de nuevo o no. Probablemente han entrado allí y son amigos de los miembros de la iglesia, pero no cristianos, porque el amor es una marca de una persona que ha nacido de nuevo y que es verdaderamente un cristiano. ¿Ve usted, pues, esas marcas? ¿Ah? Compromiso, fe firme en el Señor, establecer un compromiso de obediencia al Señor, vivir para el Señor y no para nosotros mismos, ser fieles y perseverantes en este compromiso hasta la muerte, porque muchos a mitad del camino negaron a Cristo, muchos a mitad del camino renunciaron a la fe de Cristo cuando se les amenazaba a muerte o cuando se les pedía vivir de acuerdo a la voluntad del Señor y a la palabra del Señor. Entonces muchos renunciaron, muchos. Por eso la Biblia dice, si me negaren, yo también les negaré. Todo aquel que me confiese delante de los hombres, Cristo dijo, yo le voy a confesar delante de mi Padre y sus ángeles. Y todo aquel que me niegue delante de los hombres, también
yo le negaré delante de mi Padre y sus ángeles. Es un compromiso para toda la vida, ¿verdad? Y la única manera de fortalecer nuestra fe que ha sido producida en nosotros por la palabra de Dios es que esa fe misma se vigoriza, se fortalece, se perfecciona en la palabra del Señor. Por eso una de las marcas es precisamente obedecer al Señor. Si me amáis, si de verdad me amáis, y si queréis saber si de verdad me amáis, entonces guardad mis mandamientos. Así que guardemos los mandamientos del Señor, seamos fieles a Él, mantengamos nuestro compromiso, porque imposible es que podamos ser fieles hasta la muerte si no mantenemos nuestro compromiso con Cristo. Dios le bendiga, amado hermano y hermana. Dios le guarde a usted y adelante con Cristo. Perseveremos y sometámonos a su doctrina y a sus enseñanzas. Dios bendiga a usted y a su familia y a los hermanos de la iglesia donde usted se congrega. Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.